Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase. En esta oportunidad vamos a hablar del concepto de jurisdicción. Para empezar, debemos destacar que este término es utilizado en diversos contextos con destinos o con significados diferentes. En principio, debemos mencionar que en ciertas ocasiones el concepto de jurisdicción es utilizado como un sinónimo de un ámbito territorial. Es tal vez el concepto más conocido, la manera más común de utilizar el término. Además, tenemos la utilización del concepto de jurisdicción para referirse a lo que es la función que cumple algún organismo del Estado, la labor que realiza. Sin embargo, ya la doctrina ha llegado a un acuerdo según el cual el concepto generalmente aceptado de jurisdicción es la facultad de administrar justicia, es decir, la jurisdicción y el concepto que a nosotros nos interesa a los efectos de la materia es la facultad de administrar justicia, es ese poder que le da el Estado a los jueces y que los encarga de resolver los conflictos en una sociedad. Eso es la jurisdicción, la facultad de administrar justicia. En nuestra legislación, el fundamento lo encontramos en el artículo 253 de nuestra Constitución Nacional, que establece: La potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y ciudadanas y se imparte en nombre de la República y por autoridad de la ley. Corresponde a los órganos del Poder Judicial conocer de las causas y asuntos de su competencia mediante los procedimientos que determinen las leyes y ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias. El sistema de justicia está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determine la ley, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los o las auxiliares y funcionarios o funcionarias de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, los ciudadanos o ciudadanas que participan en la administración de justicia conforme a la ley y los abogados autorizados o abogadas autorizadas para el ejercicio. Como podemos ver, nuestra Constitución nos establece que la facultad de administrar justicia emana de los ciudadanos y es ejercida por el Estado en nombre de la República y por autoridad de la ley. Por eso es que las sentencias dicen: este tribunal administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley decide X cosa. Ese es el momento en que se está manifestando la jurisdicción. Ese es el contenido de la jurisdicción. Y aquí debemos entonces hablar de lo que son los elementos de este concepto de jurisdicción. Esencialmente, el concepto de jurisdicción tiene tres elementos. Tiene en principio un elemento subjetivo, que ese elemento subjetivo está determinado por las partes en conflicto. Tiene además un elemento objetivo que está relacionado al proceso como tal, a ese encuentro que tienen las partes en un proceso judicial para dirimir sus controversias. Y por último, tiene un elemento material o un contenido que es la sentencia, el resolver la litis. Además de estos elementos, la facultad jurisdiccional o la jurisdicción tiene una serie de características. La jurisdicción en principio es autónoma. ¿Qué significa la autonomía de la jurisdicción? Que no depende del ejercicio de otras facultades, es decir, el juez para decidir un caso no requiere de cumplimientos previos más allá de los establecidos en la ley en el procedimiento. Sin embargo, la facultad jurisdiccional es autónoma del juez. Además de esto, la jurisdicción es exclusiva, única y exclusivamente son los jueces y el Poder Judicial quienes ejercen esta facultad. Sin embargo, sí debemos tener en cuenta que existen contados casos en los que la ley permite la derogatoria convencional de esta facultad jurisdiccional, por ejemplo, en favor de árbitros. Además de este carácter de exclusividad, tenemos que la jurisdicción es única. ¿Qué significa que la jurisdicción es única?
que solo es ejercida por los tribunales, por los órganos del Poder Judicial. ¿Qué trae esto como excepción en nuestra época actual? Que también sabemos que existe, por ejemplo, una ley orgánica de justicia de paz y existen medios alternativos que establece nuestra legislación para la solución de los conflictos que digamos que podrían tomarse como una excepción a esta característica de lo único de la jurisdicción. Además tenemos que la facultad jurisdiccional es indelegable, es decir, el juez encargado de resolver un caso no puede delegar esta tarea en otro ente del Estado. Y por último, tenemos que además la jurisdicción es inderogable. ¿Qué significa eso? Que no puede acordarse que un juicio que deba ser resuelto por la jurisdicción venezolana o por los jueces venezolanos sea resuelto por el juez extranjero. Es inderogable respecto al juez extranjero la facultad jurisdiccional. Profundizando un poco más en lo que es el concepto de la jurisdicción y su utilización en nuestra legislación y específicamente en la materia procesal, podríamos dividir en dos grupos. Podríamos hablar de el uso en lo que es la materia civil y su uso en lo que es la materia penal. En principio se suele hablar mucho de lo que es la jurisdicción civil y la jurisdicción penal. Para realizar o para profundizar esto un poco más, vamos a empezar a hablar de lo que es la utilización del término en materia civil. Cuando estamos en materia civil hablamos de jurisdicción y se hace una división y podemos hablar de procedimientos de jurisdicción graciosa, jurisdicción voluntaria y procedimientos de jurisdicción contenciosa. En este caso estamos hablando o estamos diferenciando la manera en la que los justiciables acuden a la administración de justicia, bien sea en los casos en los que no hay una contención como ellos, estaríamos hablando de jurisdicción graciosa, jurisdicción voluntaria, o cuando hay contención, es decir, hay discusión, no hay acuerdo entre las partes, estaríamos hablando de jurisdicción contenciosa. En lo que es la materia penal, el término de la jurisdicción se habla de la jurisdicción ordinaria y se habla de la jurisdicción especial para definir las diferencias entre lo que se conoce como el derecho penal ordinario y el derecho penal especial, es decir, por ejemplo, derecho penal de niños, niñas y adolescentes, penal de violencia contra la mujer, incluso el derecho penal especial. Se hace una diferenciación en lo que es se utiliza el término jurisdicción para diferenciar esto. Hablamos de jurisdicción de violencia, jurisdicción penal de niños, niñas y adolescentes, etc. Sin embargo, la manera en la que parece ser más sencillo entender lo que es el término de jurisdicción es viendo cuáles son los momentos o cuáles son los casos en los que nos podemos encontrar con una falta de jurisdicción. Es decir, cuando podemos decir, hey, en este punto no hay jurisdicción. Es decir, el juez no tiene facultad de administrar justicia. Y esencialmente la jurisprudencia y la doctrina han establecido que existen tres casos de falta de jurisdicción. El primero de estos casos, respecto al juez extranjero. Es decir, cuando el caso debe ser conocido por un juez de otra competencia territorial a nivel nacional. Es decir, el juez no debe ser venezolano, debe ser, por ejemplo, colombiano, argentino, etc. Ahí estaríamos hablando de falta de jurisdicción. Y digamos que una forma relativamente sencilla de entenderlo es que hablamos de falta de jurisdicción cuando ningún juez en el territorio nacional puede resolver ese pedimento. En cambio, hablamos de falta de competencia cuando el juez ante el cual acudimos no puede hacerlo, pero sí existe otro juez dentro de la estructura del Poder Judicial que puede resolver el caso. El siguiente de estos puntos entonces tendríamos
la falta de jurisdicción respecto de la administración pública. ¿Cómo podríamos visualizar, por ejemplo, esta falta de jurisdicción respecto a la administración pública? Supongamos el caso de que una persona va a pedirle a un juez la emisión de una ficha catastral. Eso es competencia de lo que son las direcciones de catastro de las alcaldías. Que yo vaya a pedir al juez la regulación de un canon de arrendamiento, eso lo realiza el ente administrativo encargado según la legislación especial. En esos casos estamos hablando de falta de jurisdicción respecto a la administración pública. ¿Por qué? Porque, como ya mencionaba, ni ese juez ni ningún otro podrá resolver ese caso. Ningún juez les puede dar una ficha catastral, ningún juez les puede dar la regulación de un canon de arrendamiento porque no está dentro de sus funciones. Y el último de los casos que ha establecido la doctrina y la jurisprudencia para lo que es la falta de jurisdicción es respecto a los árbitros. ¿Qué son los árbitros? Los árbitros son jueces privados, jueces que las partes, según un acuerdo previamente celebrado, acordaron que por tratarse de derechos disponibles y casos en los que la ley así lo permite, deciden que su problema lo va a resolver un tribunal arbitral. Es decir, un tribunal que no forma parte de la estructura del Poder Judicial, que sin embargo va a estar organizado según las reglas que establecen las partes. Un ejemplo que podríamos utilizar para entender medianamente el funcionamiento de un tribunal arbitral, y dejando de lado el hecho de que evidentemente existen cosas un poco por encima del derecho, pero podría ser esos programas de televisión en los cuales las partes acuden ante un tercero a que les resuelva su problema, cualquiera que sea el programa de estos de su gusto. Eso viene funcionando medianamente dentro de lo que es la figura de un árbitro, porque esta persona que está sentada ahí no forma parte del Poder Judicial. Sin embargo, el acuerdo de las partes y la legislación, dependiendo del caso, le podría permitir a esta persona resolver ese caso, incluso con carácter de obligatoriedad para las partes. También tomando en consideración que esta incluso inderogabilidad de la jurisdicción le permite al árbitro resolver el proceso. Lo que no puede hacer es ejecutar la sentencia. La facultad de ejecución de las decisiones sí está única y exclusivamente reservada al Poder Judicial, quien es que puede disponer también de la fuerza pública. En los casos en los que ocurra una declaratoria por parte del tribunal de falta de jurisdicción, esto debe ser en todo caso consultado a la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, siempre que un juez se pronuncie negativamente sobre su jurisdicción, esto debe ser consultado directamente a la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Además de esto, tenemos que en el caso de que se le señale a un juez su propia falta de jurisdicción y éste decida de manera distinta a lo que nosotros como partes le estamos señalando, es decir, le estamos diciendo, ciudadano juez, usted sí tiene jurisdicción en el caso de que él la está negando, o usted no tiene jurisdicción en el caso de que el juez la esté afirmando. La manera en la que las partes pueden recurrir de esta decisión es a través del recurso especial de regulación de la jurisdicción. Este generará esa revisión por parte de la Sala Político-Administrativa de la decisión tomada por el juez. Sin embargo, debo recalcar que en todos los casos en que exista una negativa por parte del juez respecto a su jurisdicción, es decir, cuando el juez dice no tengo jurisdicción, esa revisión por parte de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia es obligatoria. Una cuestión, digamos, relativamente curiosa o especial que establece nuestra legislación respecto a lo que es la jurisdicción está en nuestro Código Orgánico Procesal Penal, que establece la facultad de los jueces penales de extensión jurisdiccional.
que les permite a los jueces revisar cosas que tengan que ver con la materia civil o administrativa, por ejemplo, derivada de los juicios en los cuales tienen conocimiento en la materia de su competencia. Es decir, les permite extender su facultad más allá de lo que es la materia penal y conocer cuestiones relativas a otras materias siempre y cuando estén relacionadas al proceso que están llevando. Para concluir, entonces, tenemos que la facultad de administrar justicia, la jurisdicción, tiene las características que ya mencionamos y está delimitada por lo que vamos a ver en los temas posteriores, que es la competencia. Debemos ver entonces esta facultad jurisdiccional como un todo que está luego seccionado por lo que es la competencia, como vamos a estudiar en videos siguientes. Ya con esto me despido de ustedes. Saludos a todos.